Bien, vamos a empezar con la, con la charla. Bueno, como les comentaba, en la presentación, esta charla se va a tratar un poco sobre algunas experiencias de conservación en bosques nativos eh, para la certificación forestal del servicio ecosistémico en la cuenca del río Uruguay. Son unos 10, 12 años de experiencia trabajando en este tipo de bosques y logrando distintos pasos en certificaciones forestales en la cuenca del río Uruguay, en las provincias de Corrientes y Argentina. Bien. Acá, bueno, para ubicarnos geográficamente, en Argentina, al este de Argentina, eh, recorre el río Uruguay, nace en Brasil, en la Mata Atlántica en Brasil, recorre parte de Brasil y es límite internacional entre Brasil y Uruguay con Argentina. Este río recorre unos 2.000 kilómetros aproximadamente. Sobre la margen de este río desarrollan bosques ribereños, cuya vegetación está compuesta por distintas corrientes florísticas. Tenemos una corriente florística paranaense, que es la que tenemos, o la que aporta en esta zona más del norte, de la naciente del río y la provincia de Misiones, Argentina. Tenemos también influencia de la vegetación chaqueña del oeste, que entra a la altura de Corrientes, y tenemos vegetación pampeana al sur, que aporta individuos florísticos en la parte más sur del trayecto del río. Estas son las dos provincias en las cuales se hizo el trabajo, se estuvo trabajando, si bien recorre Argentina 3 provincias, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, la mayoría del trabajo se hizo, todo el trabajo se hizo sobre la margen del río, pero en las provincias de Corrientes y Entre Ríos. Bien, estos bosques ribereños son bosques que crecen en la margen de dicho río, son bosques que son una faja de unos 300 metros, 200, 300 metros alrededor del río, de las dos márgenes, si bien nosotros trabajamos solo la margen argentina. Eh, Son bosques de alta densidad, como lo pueden ver acá, son bosques cerrados, con individuos con muchos tallos, con muchos troncos, por lo tanto forman galerías sobre el río, y son bosques que tienen gran influencia y gran reposición de propágulos y semillas constantemente que son traídos por el río, lo que le da una alta resiliencia al tipo de bosque. Generalmente las especies más higrófilas son las que están más sobre los bordes, sobre la margen del agua, y las especies mesófilas y subxerófilas, que son especies más chaqueñas, las encontramos más al exterior del bosque, del lado de los campos, generalmente. Bien, están constituidos generalmente por especies que originan frutos carnosos, lo que lo hace también un bosque muy visitado y muy apropiado para la vida de muchos animales, principalmente aves que consumen estos frutos. La mayor proporción de especies son carnosas. Es un bosque de follaje generalmente persistente en la mayoría de sus especies, si bien también tenemos especies caducifolias, tenemos muchas especies perennes o perennifolias, y lo que lo hace un bosque también cerrado, con un sotobosque no muy desarrollado, sino un sotobosque más abierto, por eso es que tiene ese aspecto de galerías. Tiene también mucha presencia de lianas y enredaderas. Estos bosques tienen una gran riqueza de especies que va disminuyendo a medida que vamos bajando en latitud, es decir, desde el Corrientes, desde Misiones hacia abajo, va disminuyendo su riqueza florística y van haciendo un recambio de especies. Más al norte tenemos más especies de linaje paranaense y más al sur tenemos especies de linaje más pampeanos y chaqueños. Aunque encontramos de todo en casi todo el recorrido, pero sí la riqueza de especies va disminuyendo a medida que nos acercamos al delta del Río de la Plata, que es donde termina de desembocar este río.
En cuanto a la fauna, este río le sirve como gran corredor de fauna, si bien no es muy ancho, pero bueno, hay mucha fauna eh, de aves, muchas aves. Tenemos, no, si bien no es un bosque que esté dominado por mamíferos, hay pocos mamíferos, pero hay presencia de mazamas, de guasunchos, también sirve de refugio para algunos cánidos, como el zorro, gato montés, jaguarundía, especies que viven quizás o habitan en la zona más alta del territorio y se refugian en estos bosques. En los pastizales viven o cazan y se desarrollan en los pastizales aledaños, pero luego se refugian en estos bosques. Estas aves, como les contaba antes, al ser un bosque que tiene mucha producción de frutos carnosos, es muy habitado y muy recorrido por aves. En el río se forman varios bancos de arena que también sirven como lugar de descanso y alimentación y de algunas colonias de aves migratorias que recorren todo el largo del río. Entonces tiene una importancia ecológica muy, muy importante en cuanto a las funciones que tiene como corredor biológico este río y en los bosques eh, marginales, por lo menos del lado argentino. Bien. Eh, Alrededor de estos bosques, o así, del lado del territorio, a lo largo de la margen del río, ocurren un montón de producciones agropecuarias. Y hay un uso bastante intensivo de agricultura, ganadería, forestaciones y otras producciones. Esta matriz tan compleja de vegetación que se da eh, principalmente en los márgenes, aunque no solamente hay unidades en los márgenes, sino que también hay unidades ambientales de bosques y otro tipo de vegetación más adentro del territorio, viene siendo obviamente explotada hace muchísimos años, pero hasta cierto punto estos bosques han sido poco intervenidos. Si bien últimamente tienen otras amenazas, como la caza furtiva, la extracción de leña, la extracción de madera y demás, hasta ahora tienen un buen estado de conservación, algunos de ellos, algunas partes de este río, y también lo tienen sus pajonales y sus humedales, sus bañados, que también últimamente están avanzando esta frontera productiva, están de alguna manera drenando estos pajonales o estos humedales, construyendo diques y demás para poder aumentar la producción agrícola. Entonces, bueno, se encuentran en algún estado de amenaza y son bosques que han sido poco estudiados en general en nuestro país, porque son de poca extensión en ancho, si bien es un bosque largo y continuo, pero solamente se desarrolla en las riberas del río y en algunos arroyos tributarios de este río también hay desarrollo de este tipo de bosque o este tipo de especies y fauna. Entonces vamos a encontrar siempre pegados a estos bosques producciones forestales y ganaderas o agrícola-ganaderas, donde también en el medio vamos a encontrar otras unidades ambientales. Dentro de las otras unidades ambientales que vamos a encontrar dentro de estos campos de producción, vamos a tener sabanas, es decir, pastizales de alta producción, con árboles dispersos en forma de parque, con árboles, obviamente, depende a la altura del río en la que nos encontremos, va a ir cambiando el tipo de árboles que encontramos en la matriz de pastizal, y obviamente también la matriz de pastizal, porque el río recorre mucha latitud, mucha longitud de país, y por lo tanto tenemos distintos tipos de vegetación, y como les comentaba antes, distintas composiciones florísticas de las distintas unidades y biomas que va atravesando. Tenemos también ecosistemas de palmares, palmares de Butia Yatay, que es una palmera protegida en el país. Entonces, si bien tenemos un parque nacional de palmeras, el Parque Nacional del Palmar, también hay campos productivos aledaños a este parque nacional que también tienen grandes extensiones de palmares. Todavía que, si bien se usan sus pastizales para la ganadería y demás, todavía tienen un estado de conservación y hay renovables abajo, lo cual haría que fueran posibles o potenciales áreas a conservar. Como les contaba antes, también hay muchos bañados y humedales con mucha fauna de aves muy rica que viven y habitan estos lugares. También su flora es bastante biodiversa.
y algunos establecimientos todavía hay grandes espacios luego del bosque, muchas veces el terreno baja y se forman humedales que son alimentados por las crecientes del río Uruguay, y tienen una dinámica ecológica muy interesante también, que en algunos de ellos todavía no se ha plantado nada y en otros están intentando drenar para poder plantar y utilizarlos productivamente. También tenemos, bueno, todos los arroyos tributarios del río Uruguay que cruzan a distinta altura el territorio y desembocan en el río. También tiene una vegetación de bosque en galería, con fajas mucho menos anchas, con especies higrófilas también, que a medida que nos vamos metiendo en el territorio, se va cambiando un poco la florística y van siendo más especies xerófilas y subxerófilas, de acuerdo a la altura del río en la que estemos, pero la riqueza no varía demasiado en los arroyos y en el río, solo cambia la composición florística un poco a medida que nos vamos adentrando en el territorio, pero también son eh, corredores biológicos muy importantes porque la fauna los usa muchísimo para moverse entre los demás ambientes. Bien, eh, como objetivo nos hemos propuesto en el transcurso de los años determinar la existencia de atributos de alto valor de conservación en estos ambientes o en estos establecimientos productivos, forestal y agrícola-ganadero, donde tratamos de determinar si existen estos ambientes que tengan altos valores de conservación, porque tengan alguna particularidad especial que merezca la pena el esfuerzo de conservarlos y preservar su biodiversidad. Para esto se hicieron relevamientos ecológicos rápidos en cada uno de los establecimientos, fueron más de una docena de establecimientos, todos sobre el río Uruguay, hubo algunos más que se hicieron en territorio un poco más adentro, no muy alejado, pero que no sobre el río Uruguay, sino con otros ecosistemas un poco más internos, pero que bueno, no están comentados en el trabajo particularmente, pero también se sigue haciendo en otros lugares, y la misma metodología la venimos utilizando en otros emprendimientos. Bien, estos relevamientos ecológicos rápidos son realizados por expertos en vegetación, en fauna, en aves, en herpetología, también cuando hay comunidades y demás, participan antropólogos, y bueno, de las distintas ramas, bien multidisciplinarios, donde se hacen relevamientos de lo que existe, de lo que hay. Eh, Estos expertos generalmente los provee o hace la conexión con las empresas o con los propietarios de, de las empresas agrícolas, una ONG, que es la Fundación Hábitat y Desarrollo, que es la que colabora, es una fundación de conservación de áreas protegidas, y tiene redes de reserva, donde ya conoce la metodología y le propone a estos actores de la sociedad, individuos personales o empresas, consorcios y demás, realizar este tipo de relevamiento en sus territorios para poder identificar estas áreas de alto valor de conservación. Mediante censos de biodiversidad, se hace zonación de los establecimientos entre zonas productivas, zonas de protección, zonas de cuidado más intensivo, zonas más estrictas. Se hacen evaluaciones del estado de conservación general para poder determinar si estas áreas que todavía tienen algo de vegetación nativa están en un estado de conservación que se puede revertir y se puede restaurar. Eh, y de esa manera se puede volver a recuperar esta área y conservar hacia futuro. Estas áreas de alto valor de conservación, una vez que se identifican, se evalúa el impacto de las actividades que se están realizando en el establecimiento y que puedan poner en riesgo a estas áreas de importancia de la conservación, como puede ser la construcción de caminos, la apertura de zanjas, construcciones de diques, es decir, charlar un poco con la gente, con los encargados, para ver cuáles son las actividades que se están realizando y que no pongan en riesgo, o evaluarlas si ponen o no en riesgo a estas áreas a futuro.
También se evalúan las amenazas que tienen o que pueden tener potencialmente estas áreas, si hay cazadores furtivos en la zona. Muchas de estas áreas, al tener tanta fauna, además, si estamos hablando de los bosques ribereños que son límite internacional, hay acceso por parte del río de muchos cazadores furtivos, pescadores que vienen a prender fuego, a hacer campamentos y demás que ponen en peligro a veces estas áreas. Entonces se evalúa y se mira qué tipo de amenazas puede tener de acuerdo al área. ¿Qué otras actividades pueden poner? Bueno, también se evalúa cuáles son las actividades agrícolas, forestales, las plantaciones que se van a hacer, que se tienen planificadas o no. Se hace toda una evaluación general sobre eso. Si hay quemas, tanto intencionales como accidentales también, se evalúa un poco cuáles son todos los riesgos que pueden tener estas áreas. Para poder realizar, o entre todos armar un plan de manejo para mantener estas áreas o aumentar los altos valores que tenga de conservación estas áreas, poder aumentarlos o mantenerlos en el tiempo. Para eso se realizan planes de manejo, donde se puede incluir orientaciones sobre las prácticas de manejo específicas y adecuadas para poder mantener y sostener esta biodiversidad o lo que sea que se quiera sostener, qué estrategias o acciones previenen el daño de estos riesgos, estos daños que se estuvieron viendo o evaluando, y se sugiere el cese inmediato de algunas actividades, en el caso de ser necesario, de algunas actividades planificadas, y se adoptan, también se proponen medidas de restauración. También se realiza un mapeo un poco más exhaustivo de estas áreas de alto valor para poder determinar bien todas las unidades ambientales que vale la pena conservar y en cuáles se puede acceder más, en cuáles se puede acceder menos, cuáles están más asociadas a las producciones y cuáles no. Quizás hay zonas que se pueden utilizar para alguna actividad productiva mínima y otras que por su estado conviene sacar o dejar de realizar cualquier actividad productiva o protegerla de otra manera. Bien, como les comentaba, las amenazas más frecuentes son la ganadería, es decir, la ganadería extensiva con carga no manejada. Si bien se pueden en algunos ambientes utilizar cargas manejadas para mantener los pastizales y la biomasa de los pastizales, hay algunas áreas que con un control de la carga se pueden utilizar. También va a depender del estado de conservación que tenga. Si el estado de conservación ya no lo requiere así, se puede a lo mejor tener otro tipo de carga. Se evalúa la dinámica del pastizal y demás, y se proponen distintos tipos de uso o el no uso directamente de ganadería. No solo en los pastizales, sino también tenemos muchas veces la ganadería de monte, de los animales que se meten o entran al bosque y consumen los renovables o el pisoteo y demás, no producen, no dejan que el bosque se pueda restaurar o pueda tener una dinámica más normal. Entonces, en esos casos, a lo mejor conviene sí directamente sacar la ganadería completamente, además de que les complica muchas veces, por lo que nos comentan, el manejo de la ganadería también en el monte. Las otras amenazas son la presencia de algunas plantas exóticas. Muchos de estos campos, de estos establecimientos están cerca de cascos urbanos grandes, por lo tanto ahí puede haber cercanía o acceso a las plantas exóticas, tanto exóticas como no exóticas, pero sí invasoras. El comportamiento de algunas especies que puede ser invasor en algunos casos también, entonces también hay que evaluar eso. Y bueno, los cazadores furtivos, que si bien es una amenaza muy frecuente en algunos lugares, en otros está más controlado o hay actividades ya gubernamentales y demás que prohíben esto. Entonces tenemos algunas reglamentaciones que están por encima de lo que uno puede hacer o puede proponer hacer. La prefectura naval es la que monitorea las costas de este río, entonces también se conversa con ellos y se trata de llegar a un acuerdo comentándole de alguna manera que hay áreas protegidas, de que tengan un poco más de control sobre las mismas. En cuanto al mapeo, acá tenemos algunos ejemplos de
de la cantidad de mapas que se han hecho de estas áreas, se mapean y se van, cada una se les da un número y una denominación de qué unidad ambiental hay. Generalmente se hace para las unidades ambientales no productivas. En este caso, el mapeo se hace más exhaustivo para ahí porque generalmente las empresas forestales ya cuentan con sus mapas de sus plantaciones y demás y sus actividades productivas. Lo que hacemos nosotros es complementarles esos mapas en la parte de áreas a proteger o áreas a reservar. De alguna manera se mapean exclusivamente esas y se le hace una descripción detallada de cada uno de los ambientes que están en cada una de esas áreas. Bien. Bien, estas áreas de alto valor de conservación, muchas veces, junto a esta fundación, se les propone conformar una reserva privada, porque obviamente están dentro de campos y establecimientos privados. Entonces, dentro de las categorías de reservas privadas, de acuerdo al tipo de protección que van a realizar, de alguna manera se las declara como reservas privadas, se las inscribe como reservas privadas. En esto también la Fundación Hábitat colabora con el asesoramiento del manejo de estas reservas, el análisis y las gestiones con los gobiernos para poder asesorar a estas empresas en en qué calidad de área protegida se la puede inscribir. A estas áreas se les obliga a poner cartelería, se las cierra, se hace también el involucramiento de los actores, de los pueblos aledaños, de las comunidades, en el caso de comunidades que vivan dentro o linderas a estas áreas protegidas. Se hace capacitación para el personal forestal también sobre el área protegida. Es decir, lo ideal es involucrar a todas las personas y toda la comunidad también que convive con el área para poder, mediante educación ambiental, visitas y demás, concientizar de lo que se está haciendo, lo que se está conservando, para que esto pueda ser factible, la conservación a largo plazo, porque bueno, la gente ha utilizado estos espacios por la recreación, para casa, por una cuestión cultural de muchos años, y bueno, se va haciendo todo este involucramiento también de actores que también lo organiza la Fundación Hábitat, y esta fundación realiza convenios de cooperación mutuo con las empresas, donde la fundación aporta experiencia en todo lo que sea relevamiento y alternativas para incentivar los esfuerzos de conservación de estas empresas, que hace que las empresas se incentiven a poder crear estas reservas y luego contagiar también a sus vecinos, que esa es la idea de poder conservar todos estos ambientes y que sirvan como, y a la vez generar una conectividad. Esto en algunos casos ha podido ocurrir, en el caso que les comentaba antes, en la provincia de Entre Ríos, que es la provincia más al sur, tenemos un parque nacional, que es un área protegida nacional, gubernamental, que es el Palmar, donde se protegen estos palmares de Buti Ayatay, y varias reservas de estas empresas y propietarios de vecinos tienen reservas que son aledañas a este parque nacional que sirven de corredor y de buffer para proteger estos ambientes. Esto es un ejemplo, nomás hay otras áreas estatales, privadas o provinciales, otras pequeñas áreas protegidas más al norte en las otras provincias, donde también muchas veces las áreas aledañas o algunas empresas aledañas, o a lo mejor no pegadas, pero sí muy cercanas, forman parte de esta red de reservas y se plantean como corredores biológicos para estas áreas que ya son protegidas desde otro lugar del Estado y demás. Entonces, muchas veces esto le da un valor agregado a estas empresas que sus reservas y sus áreas protegidas forman parte de un corredor biológico, de un área protegida mucho mayor, mucho más importante, eh, a nivel nacional, provincial y demás. Y obviamente le da ciertas ventajas también impositivas y demás.
A estas reservas, que si a todas estas áreas de alto valor de conservación de todas estas empresas y demás, pasan a formar parte de una red de reservas que de alguna manera coadministran la fundación con las empresas, las cuales, bueno, en muchas de ellas, además de esta evaluación y demás, se les sigue haciendo un monitoreo sistemático. A partir del 2010 empezaron a hacer monitoreos sistemáticos en cada una de ellas. Se han propuesto medidas de estos monitoreos, se van corrigiendo, se hace un manejo adaptativo de lo que se va encontrando en cada uno de los monitoreos, se proponen medidas de restauración en aquellas que haga falta, se implementan algunas medidas de manejo, como puede ser el control de exóticas, la prohibición de la caza, evitar el ingreso de ganado, es decir, lo mismo que comentaba antes, de acuerdo a lo que vayan saliendo en esos monitoreos, se les va proponiendo distintas medidas de manejo y cambiando y actualizando ese plan de manejo que se va haciendo, se hizo al principio cuando se declaró al área como alto valor de conservación. Todo este manejo a las empresas obviamente le colaboran en la obtención de la certificación de manejo forestal que realizan muchas de estas empresas con FSC. Así que ese es uno de los beneficios que se llevan las empresas. Muchas veces en algunas provincias, en algunos estados, se llevan también beneficios impositivos, ya que están conservando cierta parte del patrimonio de la provincia. Bien. En algunas de estas áreas, además de monitorearlas anualmente o cada 2 años, depende el área que sea, el tipo de vegetación que tenga, el año en que se puedan ingresar o no, porque a veces es difícil llegar a algunas de ellas, y además se han ido monitoreando. En algunas también se midieron indicadores de resultados, es decir, para ver cómo año a año, si estas medidas de conservación demostraban algún resultado, algún impacto positivo en, en este manejo forestal que se hace de estas áreas. Entonces, se han medido y se han propuesto indicadores, acordes cada uno al área a la cual se haga. Esto es una cosa un poco más general, porque cada área tiene su particularidad. Estamos hablando de que tenemos más de 10, 12 áreas distintas, y en un recorrido del río con distintas latitudes y a veces diferentes formaciones vegetales y distinta presencia de animales y demás. Entonces esto es más general. Pero bueno, los indicadores generales o más usados para poder medir estos resultados a través de los años fueron la abundancia de especies, a ver cuántas especies, o con qué abundancia aparecen ciertas especies de animales, por ejemplo en fauna, especies animales, la presencia de especies emblemáticas, especies de importancia cultural de algunos territorios, especies amenazadas, con alguna categoría de amenaza según el ICN, es decir, si en alguno alguna de estos territorios aparecen algunas de estas, se ha medido la presencia, mediante la colocación de trampas cámara y demás, se ha corroborado y se ha visto cómo se aumenta o no la presencia de estas especies a medida del cuidado del ambiente, de la protección ante la caza, la mejora del ambiente, del hábitat que tienen, de la vegetación. También se mide calidad, se ha medido en algunos como indicador, se ha usado la calidad de hábitat, midiendo los recursos, el tipo de alimento, las condiciones ambientales que tiene para que una especie se establezca o no, pueda establecerse o no, potencialmente. Eso también es un indicador de si el ambiente se va cuidando, van mejorando las condiciones para que ciertas especies que a lo mejor no están en el área, pero sí están en áreas vecinas, puedan establecerse en el área. Y bueno, eso también es un indicador del impacto positivo de este tipo de manejo. En cuanto a flora, se ha medido la riqueza específica como indicador de diversidad en estas áreas, la similitud florística con la vegetación original de estas áreas y de áreas protegidas aledañas, es decir, se mide cuán parecidas son florísticamente la composición de estas áreas con respecto a la vegetación original de estos bosques o de estos pastizales o del área que sea, remitiéndonos a bibliografía de años anteriores donde se compara qué similitud florística tenían con esos, o con áreas protegidas que a lo mejor tienen mucho más tiempo siendo protegidas y tienen la vegetación
más prístina, más original de la zona, entonces se compara qué similitud tiene, cuanto más parecido sea al ambiente original, obviamente tiene mucho más valor de conservación, y a medida de que vayamos protegiendo y tomando medidas de manejo para que esto cada vez se parezca más a lo que era, es la demostración de un impacto positivo. Entonces se miden la cantidad de renovables, y los renovables que aparecen son de las especies típicas del bosque o no. Si al sacar el ganado empiezan a aparecer los renovables, y germinan especies que a lo mejor no formaban parte de los adultos, pero sí forman parte del bosque y vuelven a aparecer, que estaban en el banco de semillas. Entonces todo eso se va midiendo a través de los años y se usa como indicador de impacto. La proporción de exóticas, si va cambiando, si a medida de que van pasando el tiempo y se van controlando las exóticas, va bajando la proporción de exóticas, y el número de especies exóticas va disminuyendo o van desapareciendo a medida que se van controlando, y a medida que también va siendo ocupado el espacio por especies nativas. La regeneración de especies, lo que les comentaba antes, es decir, qué especies van apareciendo luego de que se saca el ganado, de que se deja de extraer madera, de que se deja de circular, se evitan los campamentos, se deja de hacer caminos y demás, a ver cómo se va regenerando ese bosque. También se va midiendo por el tiempo, y bueno, también sirve como un indicador. Además de estos indicadores, se buscan también qué especies están clasificadas como vulnerables. También lo mismo que ocurría con el fauna, si especies que están amenazadas, si aparecen o no en estas áreas. También es un indicador del, del buen manejo de estas áreas a medida que va pasando el tiempo, si van reapareciendo estas especies o si se van reproduciendo con el tiempo. Especies protegidas de la provincia, y especies que no están clasificadas como vulnerables o como amenazadas, pero son especies protegidas en la provincia porque son especies de importancia cultural o algún otro tipo de importancia para las comunidades. Entonces también la presencia de estas especies le da un valor adicional. Obviamente la presencia de especies endémicas de la región, de la zona y demás, también le da una importancia mayor, y también pueden servir como indicadores si a medida que va pasando el tiempo estas especies van reapareciendo eh, o sus poblaciones se van recomponiendo. Se usa como un indicador también de impacto positivo en, en el manejo del manejo forestal de estas áreas protegidas y de los establecimientos. Bien, algunos ejemplos solo para ilustrarles un poco, en algunas tablas. Vamos viendo, por ejemplo, este es uno de los relevamientos y uno de los estudios que se fue haciendo, donde no se ve el incremento en el número de especies y familias botánicas. Sí, eso indica que a medida que se va pasando el tiempo y se mejora el manejo y se va adaptando y demás, aumenta la diversidad de estas áreas protegidas. En cuanto a la similitud florística, muchas veces vemos que conservan las características estructurales de los bosques naturales de la región, en una similitud mayor al 50% en algunos casos, y a medida que va pasando el tiempo pretendemos que esto vaya aumentando. Muchas veces tienen mayor similitud florística con las áreas las áreas prístinas o las áreas naturales u originales que otras áreas protegidas de la zona. Se hace la comparación con las dos, pero muchas veces vemos que se conservan las características estructurales de esos bosques que existían en algún tiempo, y con el tiempo va siendo cada vez mayor la similitud también. Y también hemos observado que la proporción de exóticas va disminuyendo con este manejo también. Entonces, bueno, esto ha alentado que muchos de los establecimientos vayan midiendo estos indicadores de conservación y indicadores de impacto de estas actividades forestales que se fueron estableciendo y el manejo que se fue estableciendo a través de los años. Esto a las empresas obviamente les permitió aprobar las declaraciones de servicios del ecosistema del FCC, a aquellas que optaron por presentarse
eh, a este tipo de declaración. Esto le permite acceder al mercado de servicios ecosistémicos y obviamente aumentar sus ingresos, ya que usan estas declaraciones de servicios de ecosistema, promocionando sus bosques certificados, con impactos verificados de que están protegiendo áreas y esas áreas están mejorando, tienen impactos positivos en cuanto a su restauración y conservación, la promoción de productos certificados, la promoción de patrocinios económicos y de impactos. Eso vemos mediante el uso de sellos de FSC en un montón de productos y demás, eso se evidencia fácilmente. Y lo más importante, por ahí desde el lado de la conservación, es que esta red de reservas constituyen áreas protegidas que aumentan las áreas protegidas que tenemos en el país, en las cuales en este caso el sector privado, individuos, empresas, ONGs, asumen la responsabilidad de planificar y aplicar medidas para la protección y el mantenimiento de la biodiversidad de estas áreas y los recursos naturales y culturales que están asociados a ellas en sus establecimientos. Que muchas veces, muchas de las áreas nativas o áreas de alto valor de conservación están dentro de establecimientos privados, y bueno, esta es una forma también para los que estamos a favor de la conservación, o trabajamos por la conservación de ambientes, poder lograr seguir, pero que las empresas o los individuos se sigan produciendo y conservando los ecosistemas naturales que tienen en sus áreas o en sus regiones, que nos parece lo más importante, y a la vez concientizar a todas las poblaciones y personas, y también sus empleados, a que cuiden estos ambientes, los conozcan, los cuiden, y a la vez puedan entender que pueden seguir produciendo y trabajando sin dañarlos. Así que bueno, eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias por su atención y bueno, cualquier duda estoy a su disposición.